Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca, una noche para hablar nuevamente de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá, la baraja que sigue siendo amplia, y por eso en este espacio seguimos explorando cuáles son esas posibilidades, esos aspirantes que quieren ocupar el segundo cargo más importante del país, el de la alcaldía de la capital de Colombia. Hay unos que se la han jugado por una campaña larga y otros que han sido más bien cautos, prudentes, que no han salido todavía a las calles a hacer públicas sus intenciones de convencer el voto de los bogotanos. En la lista de aspirantes hay una gran pregunta: ¿cuál va a ser la apuesta de la izquierda colombiana, sobre todo por el lado del partido del presidente Gustavo Petro, la coalición, el pacto histórico, y por el lado del centro y la derecha? Los aspirantes tampoco están tan definidos. ¿Cómo debe ser el extremo para convencer primero al electorado de izquierda a derecha y viceversa? Y luego, si la mayor parte de los bogotanos están o no de acuerdo con la gestión de la alcaldesa Claudia López. ¿Cuáles son las ideas de ciudad para gobernarla? La visión sobre la alcaldesa Claudia López, la relación, por supuesto, con el presidente Gustavo Petro, metro, Transmilenio y seguridad son los temas que vamos a abordar esta noche. Bienvenidos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a propósito de la discusión, últimamente ha estado muy activa, dando una que otra puya, lanzándosela a quien sería el presidente Gustavo Petro. Pullas para Juan, pero para que le escuche Pedro. Escuchemos la última, que parece fue también para el jefe de Estado. No es casualidad que sean regímenes autocráticos los que están hoy rompiendo las instituciones de la paz en el mundo. No es casualidad. Es que hay una directa correlación entre tener instituciones plurales, entre tener instituciones que respetan derechos y deberes de sus ciudadanos y que respetan pactos globales, y tener paz en las ciudades, en las naciones y en el planeta. Hay una directa correlación. Esta noche, para la discusión, para la conversación alrededor de los temas claves en Bogotá, hemos invitado a Carlos Carrillo, que es precandidato a la alcaldía de Bogotá, actual concejal de la ciudad por el Polo Democrático Alternativo. Concejal Carrillo, un gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, María Camila, muchas gracias por la invitación. Ya estoy viniendo aquí todos los días. Se cayó la reforma laboral, si no tocaba que me pagaran prestaciones. Van a decir Rodrigo, que está en la nómina, pero me alegra mucho verlo para que podamos tener estas conversaciones a propósito de su aspiración. Un saludo para Rodrigo, para Heidi, y en la distancia al ex senador Robledo, que ¿por qué no vino acá con nosotros? El doctor Robledo, ya vamos a hablar del doctor Robledo, que no pudo asistir. Invitamos a que pudiera participar en esta conversación, pero a última hora declinó su participación en este debate. Está con nosotros Heidi Sánchez, que es precandidata a la alcaldía de Bogotá, también concejal de Bogotá por el Pacto Histórico. Concejal, buenas noches, un gusto, bienvenida. Muy buenas noches, María Camila, Carrillo, Lara, un gusto para las y los televidentes y para todo el equipo de Zona Franca. Gracias por aceptar el diálogo. Rodrigo Lara es excongresista de Colombia y ahora aspirante a la alcaldía de Bogotá. Doctor Lara, buenas noches, bienvenido. Hola María Camila, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo muy especial para la concejal Heidi, candidata a la alcaldía, y para Carlos Carrillo, por supuesto. Quiero comenzar con usted, doctor Lara, para arrancar por el comienzo, como dicen, arranquemos por el presidente Gustavo Petro. Usted ha visto la relación con la alcaldesa Claudia López, ha sido tirante, distante y voluble, si uno quisiera describirle en algún momento de esa manera. Si usted es electo alcalde de Bogotá, ¿qué pueden esperar los colombianos de su relación con el presidente Gustavo Petro? Bueno, lo que pueden esperar los bogotanos es que yo me dedique a ser un alcalde, y un gran alcalde. Lo que yo no puedo hacer, y eso se lo garantizo de entrada si es que quiero ser un alcalde exitoso, es trasladar la polarización o las peleas propias de los sectores políticos a la administración de una ciudad tan compleja como Bogotá. Bogotá es una ciudad que tiene problemas descomunalmente grandes. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, 1,5 millones de habitantes alrededor, con unos problemas de inseguridad supremamente graves, porque estamos viendo la llegada de grupos delincuenciales organizados que se están enquistando con las prácticas más violentas de extorsión y de asesinatos en las localidades, y una ciudad que tiene una infraestructura de una ciudad de 1 millón de habitantes, que tiene unos hilitos de vías para salir de Bogotá, como la calle 80 o la vía Cota-Suba, y que muestra un atraso descomunal y un sistema de transporte absolutamente infernal
e indigno para millones de bogotanos. Esos son problemas que necesitan de una acción colectiva gigantesca, de una determinación y de un gran esfuerzo. Y lo primero que tiene que hacer un alcalde es vencer y romper esas gavillas, esa polarización artificial o esas peleitas, porque si usted va y mira, el doctor Robledo, que no quiso venir, candidato a la alcaldía de Sergio Fajardo para que Sergio Fajardo pueda ser presidente en el 26. El doctor Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía para que Germán Vargas Lleras pueda ser presidente en el 26. El doctor Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía para que 2 o 3 senadores del Centro Democrático puedan ser candidatos presidenciales en el 26. Es decir, es la utilización, la instrumentalización de una ciudad y de sus problemas para pequeñas ambiciones políticas personales. Usted tiene que llegar y estar por encima de eso. Obviamente que un alcalde necesita al presidente, o si no usted no hace las vías de acceso, o si no usted no construye el nuevo metro, usted no hace nada importante. Lo único que puede hacer sin presidente es hacer troncales de Transmilenio, que es lo que le gusta hacer a los amigos de Peñalosa. Yo quiero hacer grandes vías, quiero hacer metro y necesito al gobierno nacional. Punto, es así de simple. Ya vamos a hablar del metro, vamos a hablar de movilidad. Entre tanto, quiero ir evacuando el tema del presidente Petro, concejal Heidi Sánchez, su relación, cómo se le imagina, cómo sería esa relación con el presidente Gustavo Petro si usted es la alcaldesa, próxima alcaldesa de Bogotá. Por primera vez en la historia en Colombia tenemos un gobierno alternativo, un gobierno de izquierda, y qué mejor que una alcaldía de Bogotá tenga esa misma línea política con el gobierno nacional. En Bogotá hubo 3 gobiernos alternativos de izquierda, 2 del Polo, 1 de la Bogotá Humana, donde hubo un contrapeso de parte del gobierno nacional permanente. Incluso Santos, cuando Gustavo Petro fue alcalde, nombró una alta consejería para Bogotá, vulnerando tajantemente la autonomía territorial consagrada en el artículo número 1 de la Constitución Política. Es claro que Bogotá necesita el apoyo del gobierno nacional en grandes temas. Primero, el tema de las grandes obras de infraestructura. Aquí sí hay que tomar una decisión contundente sobre el modo de la primera línea, del primer tramo de la primera línea del metro de Bogotá. Segundo, debe tomar decisiones en términos de la articulación nacional y distrital para atacar las bandas de crimen organizado que hoy tienen presencia en Bogotá. Bandas que funcionan incluso de manera transnacional, como tiene que ver el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, la presencia del Clan del Golfo en Bogotá, que lo que hacen es subcontratar, digamos, bandas criminales locales de la ciudad para operar en diversas modalidades del delito en la ciudad, y eso requiere una articulación con el gobierno nacional. Temas relacionados con la paz total, temas relacionados, insisto, con el tema de esas grandes obras de infraestructura. También hablemos de del segundo tramo de la primera línea del metro de Bogotá, o sea, se aprobó un convenio de cofinanciación. Pero vamos a ir decantando. Quiero volver a la pregunta sobre el presidente Gustavo Petro, porque le escucho y tal vez recuerdo a la alcaldesa Claudia López celebrando el triunfo del presidente Gustavo Petro. Era luna de miel porque había o hay afinidades ideológicas, y fíjese usted cómo está la cosa hoy. Hay algunas afinidades. La alcaldesa Claudia López, es una verdad, es realidad de puño, apoyó al presidente Gustavo Petro. Claro, pero quiero preguntarle sobre esa relación maltrecha donde termina la alcaldesa diciendo: es que el presidente Petro me está chantajeando, para hacer un símil entre las dos personas que pueden ser afín o cercana en algún momento en su visión de la política. Bueno, he sido una mujer coherente en política, he sido una mujer que durante 15 años ha sido una mujer de izquierda. Yo no tengo ambajes en decir que me muevo hacia el centro, que no estoy en términos de la polarización. Nunca he creído en Claudia López, ni siquiera cuando fue senadora, ni siquiera cuando anunció su precandidatura a la alcaldía de Bogotá. Claudia López es una mujer maniquea, es una mujer que considera y se mueve de acuerdo a la popularidad. Y fíjate que tiene una visión bastante, de demagogia punitivista con respecto al tema de seguridad. Cuando se radicó el proyecto de ley de humanización de penas en el Congreso de la República, fue la que salió al mejor modo buquelista a decir que se necesitaban más cárceles, mano dura en Bogotá, que cómo era posible que fueran a sacar a los criminales a la calle, cuando incluso el ministro de Justicia salió a desmentirla en su momento. Claudia López, a partir del 1 de enero del año 2024, va a empezar a hacer su campaña a la presidencia de la República del 2026 en los hombros desde el prestigio del gobierno de Gustavo Petro. Ella está
hacia donde el sol más le caliente. Y en este caso, pues no le fue con Petro, pues va a hacer esa oposición durante los próximos años. Concejal Carrillo, usted que me ha dicho aquí que no es petrista, pero está en el pacto histórico, ¿cómo se imagina que va a ser esa relación? Va a ser sin duda ¿O qué muy buena. sería esa relación si usted es el alcalde? Sin duda sería muy buena porque tenemos unas coincidencias ideológicas con el señor presidente. Yo no milito en la Colombia Humana, yo no milito en el petrismo, digamos que a mí no me reconocen como un alfil. De hecho, por estos días el candidato Gustavo Bolívar decía textualmente, y esto lo cito textualmente, decía en El Tiempo, es que no es lo mismo que se queme Pepito Pérez a que se queme un alfil del presidente. Pues yo soy Pepito Pérez, obviamente, pues no tengo ningún problema, yo soy el Pepito Pérez del pacto, pero tenemos el mejor programa, tenemos una construcción seria y diagnosticada que además coincide en términos ideológicos con el gobierno nacional. Entonces la relación sin duda alguna será muy fluida. Ahora, hay una cosa que yo sí quiero decir. Señor. Tendríamos otro problema si Claudia López es presidenta en el 2026, porque es clarísimo que ella está haciendo su proyecto presidencial cabalgando sobre el cadáver insepulto de Gustavo Petro. Eso es muy evidente. Usted lo ve, por ejemplo, con la actitud de sus alfiles de pues, quienes pertenecen al claudismo en el Congreso. Yo no me quiero imaginar la pesadilla que va a ser para este gobierno si la señora Angélica Lozano llega a ser presidenta del Senado de la República. Es clarísimo que la estrategia de Claudia López es construir un aparato político nacional de cara a unas elecciones presidenciales. Y hay una cosa que a mí me parece muy burda, y voy cerrando con esto, María Camila, y es utilizar la alcaldía de Bogotá como una plataforma política para hacerse elegir presidente de la República. Eso está haciendo la alcaldesa y lo está haciendo pasando por encima incluso de la ley. Está haciendo política, no sé si la vieron con el gobernador de Casanare, con el futuro gobernador del Casanare, con Zorrito, haciendo campaña en tarima con un candidato de su partido, o sea, por favor, con recursos públicos, ya es una cosa absolutamente desvergonzada. Dicho eso, quiero que entremos ya en materia, a hablar de un tema que muy seguramente va a marcar la agenda de discusión en lo que es la carrera por la alcaldía de Bogotá, concejal Carrillo. ¿Metro elevado o metro subterráneo? María Camila, la discusión no es si es por arriba o es por abajo, es si el metro es un alimentador de buses o es un metro de verdad. Lo que dejó firmado Peñalosa y que ha continuado con tanto empeño y con tanto gusto la señora Claudia López es un alimentador de Transmilenio. Imagínese usted que yo en estos días bajé 45 metros bajo tierra al tubo del Tunjuelo Canoas, que es una obra de 8 kilómetros construida con TBM, con una tuneladora alemana, que es la misma marca además que utilizaron para proyectos de la magnitud del canal euroasiático en el Bósforo en Estambul. Esa misma tuneladora habría podido hacer el túnel para una línea de metro. Es exactamente la misma tecnología. Es mentira cuando dicen que aquí no se pueden hacer obras subterráneas. El problema es que cuando usted haga un solo kilómetro de metro, de verdad, aquí no se vuelve a construir una troncal de Transmilenio, porque va a ser imposible engañar a los bogotanos cuando los bogotanos sepan cuál es el nivel de servicio, cuál es la eficiencia y cuál es la capacidad. No vuelven a coger un bus. Entonces, no solamente es hacerlo subterráneo, que se puede hacer. A mí me hubiera encantado tener aquí al doctor Robledo para desmentir una serie de falacias que él ha salido a decir públicamente. De hecho, incluso le propuso el debate, pero pues está claro que rehúye a ese debate. El doctor Robledo dice que ese contrato no se puede romper, que el alcalde se va a la cárcel. Eso es mentira. Hay una salida jurídica y además no me cabe duda de que el señor embajador en Pekín, Sergio Cabrera, y pues, un contacto de alto nivel con el gobierno chino podría permitir hacerle modificaciones bilaterales a ese contrato. Pero si no se diera, también se podría hacer de manera unilateral. Termino con una cosa. No solo es enterrarlo, es duplicar la flota de trenes. Eso es un chiste. Va a tener 25 trenes si algún día rueda. Y es aumentar el número de estaciones en el borde oriental. No puede ser un metro que tenga estaciones cada 2 kilómetros. Eso es una locura. Doctor Lara, sobre Metro de Bogotá. Pues mire, la tragedia de Bogotá empieza en los 80s, cuando el presidente antioqueño se lleva el metro para Medellín. Luego se repite en los 90s, cuando un presidente de Bogotá no quiere hacer el metro y el alcalde Enrique Peñalosa dice que no, que para qué, si los buses hacen exactamente lo mismo que el metro. Esa es una gran tragedia. Esta es la única capital de este tamaño, de esta riqueza, que no tiene un sistema de metro subterráneo, o que no tiene varias líneas operando. Hay un proyecto de línea de metro, que es la línea número 1, es una línea muy deficiente, es una línea mala, porque es una línea elevada en una de las ciudades más densas del mundo.
Las últimas líneas elevadas en ciudades como París o Londres son líneas de 1895, cuando esas líneas elevadas eran las afueras de la ciudad. Y en segundo lugar, es una línea de metro que tiene estaciones cada 1,5 kilómetros y que en zonas de la Caracas tiene estaciones cada 2 kilómetros. Por otro lado, en la Caracas, esa línea tiene un problema estructural, porque usted va a meter en la mitad 1 metro elevado y a los lados tiene que meter unos troncales de Transmilenio. No va a quedar vía. Lo que los bogotanos todavía no saben es que se va a suprimir el tráfico de la avenida Caracas. Van a quedar 2 ciclorrutas, 2 autopistas de buses y 1 metro por la mitad. Si usted llega a ser alcalde, ¿eso se cae? ¿Usted borraría esa primera línea como está diseñada? No es un tema de borrar línea. El problema es que si a mí me cuesta 2 billones de pesos enterrarla, yo lo entierro. Lo que pasa es que lo que a mí me indican es que cuesta 17 billones de pesos enterrar la línea número 1 del metro. 17 billones de pesos es con lo que yo construyo la tercera línea de metro. Yo dejo de hacer el Transmilenio por la séptima, que son 3 billones de pesos para hacer andenes y meter otros benditos buses por la séptima. Esos 3 billones más los 17 billones de pesos que costaría enterrar esa línea, y yo hago una tercera línea y hago simplemente la primera línea más corta. La dejo por toda la 1 de mayo y ahí paro. Y la conecto con una línea subterránea que va a integrar el sur con el norte de la ciudad, en una ciudad segregada económicamente, para que una persona que vive en Usme, para una persona que vive en Ciudad Bolívar o en Soacha, esté en 35 minutos en la 170 en el norte de Bogotá, porque eso es lo que permite una línea de metro en 25 kilómetros, que es la distancia entre el extremo sur y el extremo norte de la ciudad. Denme esos 17 billones, acorten de pronto la línea 1 elevada, que es muy mala, pero es lo que hay, y yo hago la tercera línea de metro muy rápido y la dejo firmada como alcalde de Bogotá a partir del 1 de enero del año entrante. Concejal Sánchez, ¿a usted le gusta el metro como está proyectado en este momento? Primera línea de metro, que es lo que tenemos de momento. Primera media línea, porque, bueno, a ver, Peñalosa hizo algo, diría yo que, ¿cómo decirlo en un término que no suene? Bueno, no importa, algo detestable con Bogotá, ¿sí? O sea, la forma en cómo cambió, botó a la basura los estudios de la primera línea del metro subterránea, como los había dejado la Bogotá humana, el haber cambiado de manera tan amañada, el dar una tipología de metro elevado, un segundo piso de Transmilenio, un metro sin futuro, que al día de hoy no tenemos estudios de ingeniería de detalle. Un error que se cometió en la administración de Peñalosa, que está cometiendo Claudia López, es el haber contratado abierto la licitación sin tener estudios de factibilidad completos. Claudia López firmó el convenio de cofinanciación con el gobierno de Iván Duque el 4 de agosto, 3 días antes de que se posesionara el presidente Gustavo Petro, sin estudios de factibilidad completos del segundo tramo de la primera línea del metro de Bogotá. El tema de la primera línea, del primer tramo de la primera línea del metro de Bogotá, requiere decisiones concretas y decisiones que seguramente no van a gustar, pero que a largo plazo van a ser la mejor decisión para Bogotá. ¿Por qué? Soterrar este primer tramo en el mayor, o sea, en la mayor parte que se pueda de cómo está el trazado hoy de esta primera línea, va, uno, a generar menos impactos urbanísticos, segundo, nos va a permitir liberar espacio público, pero es que esto se logra aumentando la capacidad, la demanda como tal de la primera línea del metro, es decir, pasar de 46.300 pasajeros hora sentido a 76.000, 86.000 pasajeros hora sentido, y esto permita que con el tiempo podamos dejar de depender de al menos la troncal de la Caracas de Transmilenio, y eso va a permitir liberar espacio público, bien sea como proponemos nosotros de que se construya un parque lineal desde la calle 26 para otros modos sostenibles y que pues permita de alguna manera generar mejores condiciones urbanísticas en esa parte de la ciudad. La propuesta del doctor Rodrigo que dice acortémosla pero avancemos para que Bogotá por fin tenga metro, no es una salida, es decir, esta discusión es profundamente ideológica, claro, que sí es de metro, es ideológica, es ideológica, te voy a explicar por qué creo que es ideológica, porque es ideológica y es técnica, sí, pero es profundamente ideológica, porque entonces se le ponen los términos, es que es el metro de Peñalosa o el metro de la Colombia humana, los bogotanos quieren metro. Los bogotanos quieren metro, claro, pero ¿qué metro le vamos a dar a Bogotá? ¿Qué metro le vamos a entregar a la ciudad? ¿Un metro que alimente Transmilenio de manera permanente o Transmilenio que alimente metro? Porque es que lo que quiso hacer Peñalosa fue dejar esta primera línea de esta forma con el objeto de que Bogotá dependa eternamente de Transmilenio y se sigan
y se sigan construyendo líneas de Transmilenio en Bogotá. Y eso mismo, Rodrigo Lara, va a pasar con esta segunda línea. Mira, no tenemos estudios de ingeniería de detalle hoy de la primera línea del metro, pero adicional a eso ya hay un sobrecosto de 1 billón de pesos, porque resulta que la flota que está contratada en este contrato de licitación de esta primera línea no alcanza para cubrir la línea que está en el COMPES 4104 de 2021 de las modelaciones que hizo la Secretaría de Movilidad, y de aquí al 2057 hay que comprar 8 trenes más para cubrir la demanda, es decir, 1 billón de pesos más sin ni siquiera tener estudios de ingeniería de detalle. Y se contrata en convenio de cofinanciación, o sea, se firma el convenio de cofinanciación de la segunda línea del metro, del segundo tramo de la primera línea del metro de Bogotá, sin que existan estudios de factibilidad completos, igual que pasó con la anterior. Entonces, ese costo de improvisación, de afanes, de mostrar cara de lo que es como entregué la segunda línea subterránea en Bogotá, le cuesta al bolsillo de las y los bogotanos por hacerlo de manera rápida y de manera mediocre. Ya vimos el simulador de metro. Estamos lejos los bogotanos. No, bueno, los bogotanos, yo no soy bogotana, pero fui acogida por Bogotá hace más de 16 años. Quienes vivimos en esta ciudad estamos lejos de tener un metro en la lejísimos, pero lo más grave de todo es que si la primera línea del metro se hace mal, las demás no van a ser ni siquiera económicamente factibles. ¿Cómo se da este asunto con la red de metro? Aquí tenemos que pensar en una red de metro. Nosotros tenemos un proyecto de el que diga que va a entregar 3 o 4 o 5 líneas de metro. Por ahí hay una candidata que dice que va a hacer 11. Eso es mentira. Lo máximo que podría hacer el próximo alcalde es dejar avanzada la obra de la primera. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo realmente genial de Peñalosa? Porque fíjense ustedes que yo creo que a Peñalosa hay que reconocerle la capacidad que tiene para amarrar los Transmilenios. O sea, cuando Peñalosa diseña esa primera línea, diseña una primera línea que está pensada para matar la red de metros. No es tan simple como decir, como hace además Claudia López, no, ya la primera quedó mal y la primera es de Peñalosa y la segunda va a quedar bien porque es mía, a pesar de que está repitiendo los mismos errores. Si la primera queda mal, el sistema nunca va a funcionar. Eso no es porque de Peñalosa usted le está quitando la columna vertebral al sistema. Claro, pero es que es un político el que tomó la decisión de mover el dinero de lo férreo a su negocio de los buses. Es que Enrique Peñalosa es un vendedor de buses. Su hermano también, ayer lo veía en un webinar con Hidalgo, ¿no? Promoviendo internacionalmente la maravilla de buses que es Bogotá y diciendo que un BRT puede transportar 50.000 pasajeros por hora por sentido. Eso es insensato. Sí, si la transporta como ganado, puede transportar. Claro, sí, pues si usted los va a transportar en la misma condición que transporta los pollos a un matadero, pues el concejal Carrillo, doctor Lara, el concejal Carrillo es transmifóbico. Sí. Él lo ha dicho aquí públicamente y se ha declarado de esa manera. ¿A usted le gusta Transmilenio o le gusta Medias? A ver, es que no es un tema ideológico en contra o a favor de los buses. En todas las ciudades del mundo hay buses. El sistema BRT es un sistema válido en cualquier ciudad del mundo. El problema es la concepción que tiene del BRT Peñalosa y sus áulicos. Eso es un gran negocio donde hay gente que hace mucho dinero, porque esta es la ciudad, el principal mercado de venta de buses del mundo se llama Bogotá. En ninguna ciudad del mundo se venden tantos buses como Bogotá, porque es la única ciudad de este tamaño que no tiene metro. Entonces hay unos intereses creados y un lobby muy poderoso para vender humo y mentiras, de que en Bogotá es imposible hacer túneles subterráneos. Mentira. Eso duraron 30 años diciendo a la gente, es imposible, el suelo de Bogotá no lo permite. Después decían cosas tan grotescas como es que en Bogotá llueve mucho y hay cerros y baja el agua y se inundan las estaciones. A ese nivel de desprecio han llegado para tratar a la gente. Mire, usted puede tener una línea de BRT en una avenida muy ancha, válido. Puede tener otra, 2, 3. Lo que no funciona en ninguna parte del mundo es pensar que el BRT es un sistema integrado como lo es un sistema de metros. ¿Por qué? Porque si usted vive en Bosa Centro, el problema del que vive en Bosa Centro es que tiene que llegar a la avenida, porque los BRT solo pueden operar en una avenida. Y ahí está la gran tragedia del sistema, porque usted tiene que coger algo que se llama alimentador. Y ese alimentador, a una persona que vive en Bosa Centro y va a Banderas, le toma 1 hora, 1 hora y cuarto para llegar a Banderas. Cuando usted llega a Banderas, tiene que entrar en condiciones inhumanas a unos buses. Usted solo entra al 7º o al 8º porque no están diseñados para transportar masivamente en una ciudad de 8 millones de habitantes de manera digna, y se demora 1 hora y cuarto para ir a la 170. Se demoró 2 horas y 30 minutos. Si hay un metro, el metro no está supeditado a la avenida de las Américas, ni a la 1 de Mayo, ni a ninguna. El metro va
por debajo de la tierra y llega directamente a Bosa Centro, en donde está concentrada y en donde vive la gente. La señora que vive en Bosa Centro y va para la 170 llega en 30 minutos Pero usted me por está debajo diciendo, de la doctor tierra. Lara, todas las ciudades, que es una realidad, las grandes ciudades tienen Sí. buses. Pero Buses ¿qué y buses? metro, Ok, salvo ok. Bogotá. Sí, pero no Sí, tienen- no, salvo yo un momentico. Bogotá. Tienen buses, en todas las ciudades del mundo hay buses. Claro. Lo que pasa es Pero que no como los principal buses son sistema. accesorios Exactamente. al sistema de claro. metro. Al No sistema hay de metro. ninguna ciudad Son de este tamaño en el subsidiarios. mundo en donde el método principal, el modo principal de transporte masivo sea el metro. No existe. El bus lo que hace es alimentar al metro. Aquí lo que quiere hacer Peñalosa es decirle al mundo, porque es que él va por todo el mundo diciéndole a la gente, ¿para qué construyes metro? No gastes tu plata en eso. Entonces los alcaldes, Y en primera clase, ¿no? los alcaldes le dicen, pero usted está loco. En todas las ciudades del mundo, lo que se le ofrece a la gente para que se transporte dignamente es un metro. ¿Quién te ha dicho? Entonces le dice el señor, ¿en qué ciudad del mundo? En Bogotá. Yo en Bogotá tengo un sistema de buses que hace lo mismo. Bogotá es como el conejillo de laboratorio de unos lobbies muy poderosos que venden buses masivamente y biarticulados o triarticulados. Si eso es así, lobby, negocio, Yo lo negocios probé, además, gigantes, María Camila. lobbies gigantes Pero es que, alrededor de un mira, negocio, doctor Lara, para ponerlo hipotéticamente, Te lo pongo. para plantearle a los Te lo bogotanos describo cómo cuál funciona sería la ese, mira, actitud de Rodrigo Lara con Transmilenio si llega a ese ser alcalde. negocio. Si yo instalo un kilómetro de metro me cuesta 120 millones de dólares subterráneo. Un kilómetro de Transmilenio cuesta 30 millones de dólares. Y esos 30 millones de dólares los pone tú, el contribuyente, nosotros. Y le entregas a unos operadores para que operen unos buses que van por la mitad. Y a esos operadores les das la plata pública y de los pasajes para que compren buses y para que compren los repuestos de los buses. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo hago un metro, los rieles me duran 200 años. Eso no se daña. Si yo compro un tren, el tren me dura 50 años y cada 25 años lo remodelas, como en Medellín, y te cuesta 500 mil dólares. Pero vuelvo a lo mira, mismo. te cierro acá. Sí. El bus, tú lo tienes que cambiar cada 7 años, no cada 50. Alguien lo vende. Pero además, la llanta del bus, Los frenos. los frenos, las pastillas de freno, son Ganancias de los centenares de operadores millones de privados. dólares de gente, de particulares que se enriquecen con ese negocio, con vender el bus, con vender las llantas, con vender la gasolina, con vender las pastillas de frenos, que obviamente tienen que decirle a una pobre ciudad que en esta ciudad es la única en el mundo donde tú no puedes hacer un metro subterráneo. Entonces tienes que seguirles comprando los buses a ellos. Y la señora se tiene que seguir demorando 3 horas para llegar a trabajar. Y lo único que le dicen, ¿de qué te quejas? Se hace lo mismo. Sí, Dicho pero en que 3 son horas, pero hace lo mismo. Dicho que son accesorios los buses, Sí. usted debe conocer muy bien la situación de Transmilenio. Le hablo de las finanzas. Claro. No es buena, la cartera es- no claro. es buena. Una vena Eso no rota. va Y te bien. explico eso por qué casi no va va bien. bien. Es una vena Quiero rota. preguntarle para avanzar Sí. en el debate. Sobre Transmilenio, sabiendo que usted dice no necesitamos tantos buses, a futuro, si usted llegara a sentarse en el Palacio del Líbano, en esa oficina, ¿cuál sería su actitud No, pues frente a Transmilenio? pues es el problema más difícil de administrar, porque lamentablemente yo no hago una línea de metro en un año, ni en 2 años. Una línea de metro toma tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que parar la expansión de las troncales de Transmilenio, porque voy a reventar las finanzas de esta ciudad. El que puede se baja del sistema de buses. Nosotros tenemos 114 kilómetros de troncales de Transmilenio y solo se transporta 1,8 millones de personas. Tú tienes 140 kilómetros de red subterránea de metro en Santiago de Chile y transportas el doble Es de incomparable gente. la capacidad. Tú tienes aquí que subsidiar anualmente este sistema de buses con 3 billones de pesos. Los madrileños, que tienen 300 kilómetros de metro, subsidian con 5 billones sus 300 kilómetros, que es una maravilla de sistema. Y además, esos son 1.000 millones más de de un euros. siglo. 700 son para subsidiar tarifa. Yo aquí 3 billones no subsidio un centavo de tarifa. Lo único que subsidio es la operación, la compra de las llantas, la compra de los frenos, la operación, la avaricia. compra de los buses. Y enriqueces avaricia a de una los cantidad de gente que dice que está quebrada, pero quebrada para adentro porque esos negocios nunca se quiebran. Usted, Se concejal subsidia la Sánchez, avaricia de los usted, privados. concejal Sánchez, es transmifóbica. Mira, yo creo que Bogotá merece un sistema de metros para transportarse. Mira, el tema de Transmilenio, y tú decías, esto es un tema ideológico, es un tema político. Aquí lo técnico se subordina a lo político, porque tú tomas definiciones sobre el tipo de ciudad que tú quieres. Y Peñalosa organizó un negocio para los operadores privados
de Transmilenio, o sea, un negocio de la empresa Transmilenio es una empresa gestora, o sea, es decir, es la que recibe la plata y es la que entrega la plata a los operadores privados, donde hay unos que tienen mayor operación que otros. Tenemos un sistema troncal y un sistema zonal. El troncal es el de los buses rojos, el zonal es de los buses azules, que se supone que el que más genera déficit es el de los buses azules. Bogotá es una ciudad que no toda es plana. Bogotá requiere, además de un sistema de metro, también requiere un sistema de cables, o sea, partamos de las localidades que están hacia el oriente de Bogotá, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén, bueno, el caso de Ciudad Bolívar, parte de Rafael Uribe, que requieren de cables y requieren de un sistema de movilidad, pues que obviamente en este caso el metro no entra a suplir. Pero adicional a eso, María Camila, es que, mira, existe hoy el Fondo de Estabilización Tarifaria y resulta que lo que las y los bogotanos pagan cuando se suben a un Transmilenio, es decir, lo que pagan con la tarjeta cuando pasan por el torniquete se llama tarifa de usuario, ¿sí? Y esa tarifa de usuario resulta que reúne 10.000 pesos, estoy poniendo un ejemplo, 10.000 pesos. La operación cuesta 20.000 pesos, entonces esos 20.000 pesos es lo que conocemos como esa tarifa técnica. Tarifa de usuario, lo que pagamos. Tarifa técnica, lo que cuesta la operación. Resulta que cubrimos 20.000 pesos, 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos de tarifa técnica que faltan por pagar por la tarifa de usuario que no le alcanza a pagar, para eso se crea el Fondo de Estabilización Tarifaria. Ese Fondo de Estabilización Tarifaria, a propósito de lo que tú mencionabas ahora del sistema o del estado financiero de Transmilenio hoy, mira, el sistema público de transporte es un servicio público esencial que no genera ganancias, ¿sí? Es decir, es un costo que tiene que asumir el Estado y es la garantía que tienen las y los bogotanos para acceder a derechos, al trabajo, a la educación, a la salud, para poderse desplazar en la ciudad de Bogotá. Quienes cubren, o sea, el 30% del salario de los trabajadores y trabajadoras se va para transporte público. Entonces, ese Fondo de Estabilización Tarifaria, resulta que allí no se dice cuánto va en ganancias para los operadores privados. Y resulta que esas ganancias las cubrimos los bogotanos y bogotanas. Y fíjate, María Camila, que por ejemplo en el año 2021 Claudia López presentó un proyecto de acuerdo de rescate social porque había escuchado a los muchachos y muchachas, a esos pelados de su corazón que estaban en las calles, mientras les mandaba ESMA todos los días. Y les dice, voy a presentar un proyecto de acuerdo de rescate social para generar empleo, para generar garantías para los jóvenes. 1,8 billones de pesos. De ese 1,8 billones de pesos, 1,1 billón de pesos iba para los operadores privados de Transmilenio, ¿sí? Es decir, y 1 billón de pesos. Y fíjate, con el tema del billón de pesos que se aprueba, dice la alcaldesa Claudia López, termino con eso rápidamente, María Camila, dice ella de manera vehemente, nosotros vamos a renegociar los contratos con los operadores privados. Y quiero decir 3 cosas puntuales. Lo primero, en eso se comprometió ella en campaña, de renegociar los contratos. Segundo, nosotros propusimos una proposición para el Plan de Desarrollo Distrital, que el artículo 98 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque permitía que para la sostenibilidad los gobiernos locales renegociaran los contratos y no lo quiso hacer. Y tercero, Carrillo, déjame hablar. Y tercero, y termino, habla. O sea, estoy peor que John Milton acá. Para redondear. Tercero, redondeo con lo siguiente. Y tercero, puntualmente, dijo que iba a negociar. Y fíjate, ella hizo una reunión con los operadores privados y ¿sabes para qué la hizo? Para ver cómo evitaban que hubiese más evasores y evasoras en el pasaje. O sea, para que no hubieran personas que se colaran en el sistema público de transporte. Concejal Carrillo. ¿Puedo hablar? Adelante, lo escucho. Muchas gracias. El problema aquí, María Camila, sí, yo coincido con el doctor Lara sobre el negocio que está detrás, que es un negocio gigante. De hecho, yo probé que Enrique Peñalosa es un vendedor de buses. Fui yo quien lo probó. Yo encontré en el Internal Revenue Service de los Estados Unidos pagos por $468.000 a Enrique Peñalosa por vender buses por el mundo. Y por eso lo puedo decir tranquilamente y aquí sigo esperando a que me denuncie. Porque es verdad. Entonces, cuando el mayor vendedor de buses del mundo toma la decisión de cuál es el metro que se va a hacer, pues adivine cuál es el metro que se va a hacer. El que beneficie el negocio de los buses. Transmilenio no tiene arreglo. No tiene arreglo, simplemente no tiene arreglo. Transmilenio es lo que tenemos mientras tenemos metro. Claro, pero eso es como si usted tiene un tumor, se lo tiene que extirpar. Porque si le permite crecer y crecer y crecer, pues va a terminar por matar al paciente. Si usted, llega a la alcaldía en octubre para la operación, frena la expansión. Ya quisiera poderla parar. Pues por supuesto que no se puede parar. Por supuesto que no se puede parar. Pero en mi administración se acaba Transmilenio como empresa. ¿Por qué le digo que se acaba Transmilenio como empresa? Sí. Porque hoy tenemos una operadora distrital de transporte y esto es clave. El próximo alcalde de Bogotá, para que los
los bogotanos sepan por quién es que van a votar. Si aquí gana Galán, si aquí gana Oviedo, si aquí gana Molano, el próximo alcalde de Bogotá va a reentregar, va a volver a extender la concesión de 3 troncales, de la NQS, de las Américas y de la SUA. Imagínese usted los intereses que hay detrás de esto y además el recaudo del dinero. Tu llave también se vence en el próximo periodo. Entonces aquí es muy importante que el próximo mandatario de los bogotanos tome una decisión concreta y es, primero, no se expande 1 centímetro más la red de Transmilenio, que cada troncal es un río envenenado por donde pasa. Segundo, la operación se hace pública. Cada una de las troncales a las que se les venza el contrato debe pasar a la operación pública y por supuesto pues hay que fortalecer la tarifa diferencial porque es imposible mantener un sistema así. Aquí se quejan mucho de la evasión, dicen que todo es culpa de los colados. Tiene que haber una tarifa diferencial para los estudiantes y para las personas mayores, pero realmente subsidiada. En ninguna parte del mundo paga una tarifa tan alta en proporción al ingreso del ciudadano. Si usted vive en Madrid, un madrileño paga 3.500 pesos por montarse en el metro. ¿Qué es lo que pasa en bogotano? Lo que pasa es que el salario mínimo del madrileño es de 5 millones de pesos, el del bogotano es de 1 millón. Es como si un madrileño pagara, un bogotano, perdón, pagara 600 pesos por desplazarse en el transporte público. Usted sabe lo que pasaría en Madrid o en cualquier capital europea. Si usted multiplica por 6 la tarifa de transporte público, pues le queman el transporte público, le queman el ayuntamiento. Sí. Bueno, ya lo vemos en algunas ciudades aquí. Y le ponen la Torre Eiffel patas arriba. Estamos hablando de Transmilenio, estamos hablando del Metro de Bogotá. A propósito de eso, la última advertencia parece que ya desapareció, era sobre la financiación de Transmilenio, que decían desde la Alcaldía de Bogotá tenía recursos solo para operar hasta agosto de este año. Hablaba la alcaldesa en ese momento. Eso nos va a quebrar. La necesidad de hablar, de la necesidad de conseguir, escuchen ustedes esta cifra, 1 billón de pesos para que ese sistema pudiera ser viable en lo que queda mientras estamos hablando, por supuesto, de tener por fin el metro para Bogotá. Hacemos una pausa, ya regresamos. Ese es el impuesto predial. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de Bogotá. Esta noche lo ven ustedes con otras de las caras de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá, al Palacio de Líbano, donde está en este momento Claudia López, que dijo hace unas semanas que no tiene la capacidad de tuitear, que es la frase que se utiliza del presidente Petro, el presidente de la República. Se lo dijo a modo de reclamo porque el presidente Petro no atendía sus reclamos. Yo, digamos, no tengo la capacidad de tuitear del presidente Petro, pues a mí me toca trabajar. Entonces, yo, la verdad, no puedo volver esto un tuit contra otro tuit, contra otra respuesta. O sea, yo no sé cómo sea la agenda del presidente, yo tengo mucho trabajo, de verdad. Entonces, yo no puedo volver esto un debate de Twitter, de verdad, no me parece respetuoso ni con el presidente ni con los ciudadanos. Doctor Lara, esa fue una de las tantas batallas entre la alcaldesa y la alcaldesa respondiéndole al presidente Gustavo Petro. Hablemos entonces de seguridad. ¿Cómo encuentra usted la ciudad? Mal. ¿Cuál es su diagnóstico? Mal, muy mal. Aquí siempre ha habido robos, aquí siempre ha habido motoladrones, pero estoy muy preocupado porque lo que estoy viendo en Bogotá es literalmente la llegada de grupos delincuenciales organizados. Es lo que llaman en Medellín combos. Y eso es supremamente grave, porque estos combos son multiestructuras del crimen. ¿Cómo se enquista un combo en una localidad o en una zona de comercio de Bogotá? Matando, pero matando con sevicia, cortando en pedazos los cuerpos de las personas y metiéndolos en una bolsa y dejándolos enfrente de un colegio para que la gente quede yerta de miedo y les impongan la ley del silencio y puedan trazar sus fronteras invisibles del narcotráfico, porque aquí en Bogotá no hay microtráfico, aquí hay narcotráfico. Entonces, esas organizaciones solo entienden la ley de la fuerza, porque su lógica es amedrentar a la gente. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Salir en defensa de la gente y ser más fuerte que esos delincuentes. ¿Usted le gusta la mano dura? Se lo pregunto porque quiero ir en sintonía del gobierno. Que el ministro de Justicia dice es que la mano dura no funciona de a mucho y aquí hay pruebas de ello. No, lo que pasa es que tiene que ser una mano dura inteligente, no es una mano dura bruta. Porque usted lo primero que tiene que hacer es, todos los muchachos en edad escolar, hay 650.000 muchachos que solo tienen media jornada. De 800.000 muchachos en colegios distritales. Todos van a tener actividades de jornada continua por la tarde. Un sándwich en una bolsa, unas papas, una fruta, y el muchacho hace deporte de 2
a 6 de la tarde como pasa en cualquier país civilizado del mundo. Con eso yo alejo a los muchachos de la droga, alejo a los muchachos de la influencia de los grupos criminales en sus barrios. Segundo, muchachos de 18 a 25 años que ni estudian ni trabajan. Programa de empleo público, pero no para no hacer nada, para reparchar vías, arreglar andenes, arreglar los parques y ayudar en la logística a los demás muchachos. Si yo mantengo a flote a esos muchachos que ni estudian ni trabajan, ellos no van a terminar aspirados, atraídos por los grupos delincuenciales, porque eso es lo que hacen esos bandidos, reclutar a los muchachos que no tienen ni empleo ni trabajo. Por eso yo me dedico a desarticular a esas organizaciones. ¿Con qué? Con mucha tecnología. Globos aerostáticos en las principales zonas de comercio donde se está desarrollando la extorsión, vigilando y supervisando todo lo que pase, haciendo registro biométrico del bandido. Y segundo, sistemas de drones para la reacción inmediata. Ahorita acaban de crear un comando especial para combatir al Tren de Aragua. ¿De qué lo dotaron? De 10 drones. Yo necesito tantos comandos especiales como tenga de grupos delincuenciales con sus drones y sistemas de drones en todos los centros de reacción inmediata para atender las llamadas del 123, porque la gente llama al 123 y no llega a la reacción. ¿Por qué? Porque no hay suficientes policías. Se demora. Eso llega inmediatamente. Eso es voluntad y determinación para desarticular a esas organizaciones del crimen, del asesinato y del narcotráfico. Usted me está dando la palabra clave para preguntarle al concejal Carrillo, la policía, ¿cómo va a ser su relación con la policía? ¿Cómo se la imagina? Se lo pregunto porque usted ha sido en el pasado y en el presente especialmente crítico con la policía. Y tenemos como reflejo lo que le ha pasado y lo que le pasó al comienzo de su mandato a la alcaldesa Claudia López. Claudia López tiene un grave problema, y es que así como un día se pone la camiseta del Nacional y el otro día la de Millonarios y el otro día la del Santa Fe y el otro día así mismo cambia de ideología. Entonces un día dice que los policías son unos violadores de derechos humanos y al otro día va y los abraza y les dice que son unos héroes. La policía yo creo que es leal al gobierno civil, y eso pues creo que además está quedando demostrado con este gobierno de izquierdas. Entonces yo creo que la relación con la policía en mi mandato va a ser respetuosa pero enérgica. ¿Qué no vamos a permitir en la policía? No vamos a permitir el abuso. Hace poco yo fui testigo con mi grupo de trabajo de un abuso inaceptable por parte de la policía a un vendedor ambulante. Eso debe condenarse de manera enfática. Y hay que avanzar, eso no lo hace el alcalde, pero el alcalde sí tiene mucho poder político, hay que avanzar en la reforma policial. Yo espero que el gobierno del presidente Gustavo Petro esa sería una no de sus nos banderas. deje esperando esa reforma policial, porque la policía tiene un problema acerca de su dogma, de su doctrina militar. Esa policía debe ser una policía civil. Hablaba hace un momento el candidato Lara sobre Madrid. Pues es que en los países de Europa hay una gendarmería que tiene una naturaleza más militar y una policía que es absolutamente civil. En Colombia, pues lo que tenemos es una policía que tiene Black Hawks, helicópteros artillados, armas de largo alcance. O sea, claramente esa policía del pasado, esa policía del preconflicto, es una policía que ya no le sirve a los bogotanos. Pero eso es a lo macro, eso es a lo general, pero aterricémoslo en Bogotá. ¿El modelo de CAIS o de cuadrantes le gusta? ¿Eso cambiaría en algo? No, eso a mí no me gusta, pero además es que eso ya está en proceso de cambio. Ya en este momento el Ministerio de Defensa está avanzando en un nuevo modelo que no será por cuadrantes, sino por mapas de calor y utilizando unas tecnologías y demás, que seguramente va a mejorar la situación. Pero es que yo le voy a decir una cosa, María Camila, porque de lo que hay que hablar es de lo que el alcalde puede hacer, no de lo que el presidente o el Ministerio de Defensa puede hacer. Yo le digo una cosa que puede hacer el alcalde: extinción de dominio masiva. Y cuando digo masiva no es que le vayamos a poner impuestos, estoy hablando de la escala, ¿no? Extinción de dominio masiva a todos esos predios donde opera el crimen organizado. ¿Por qué? Usted no los va a acabar con eso, pero les va a hacer la vida más difícil. Usted tiene que hacer que el negocio ¿Usted va a ser el jefe de la policía? Por supuesto que sí, el jefe de policía, no el jefe de la policía. Okay. Pero usted tiene que desarticular el negocio. Usted tiene que hacer que el negocio no sea rentable. Le voy a contar una anécdota y usted se va a poner brava conmigo porque rápidamente dice que hablo mucho. Rápidamente, para darle la palabra a la concejal Sánchez, por favor. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el director general de Turkish Airlines en Bogotá. Le robaron el reloj, lo encañonaron y le robaron el reloj en Rosales. Me muero de la pena. ¿Qué es lo que pasa?
que un ladrón de relojes no se roba los relojes para coleccionarlos en la mesita de noche, se los roba para llevarlos a un lugar donde los puede vender. Todos sabemos dónde están esos lugares y la policía no hace nada, la fiscalía no hace nada, y de la mano con la fiscalía hay que extinguir el dominio de esos predios y golpear tan duro como sea posible al crimen organizado. Concejal Sánchez. Bueno, el tema de seguridad en Bogotá requiere una estrategia integral. A mí me parece que hay un estigma hacia la izquierda que nosotros únicamente proponemos temas sociales para atacar el tema de inseguridad cuando no es así. Una estrategia que mencionaba parte de ella en la primera pregunta a María Camila y tiene que ver con la articulación con el gobierno nacional, ¿sí? Y es que aquí hay una subcontratación de bandas criminales en Bogotá para que operen grandes bandas, el caso del Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, que opera que operan el multicrimen. Tiene que haber una desarticulación de quienes están a la cabeza de esas bandas, de esos grupos organizados criminales que operan en la ciudad de Bogotá, no solamente de quienes las dirigen, sino de los negocios que hay alrededor de ello. El tema de digamos, los negocios de lavado de activos, la posible incidencia de alguna parte de la institucionalidad pública que de alguna forma permite que esas bandas operen en la ciudad de Bogotá. Segundo, sí tiene que haber una columna vertebral en materia para atacar en materia de seguridad que tiene que ver con la seguridad humana. Y es decir, el eliminar al máximo las condiciones de desigualdad social en la ciudad de Bogotá. Tercero, un fortalecimiento institucional. Hoy lo único que opera en Bogotá 24 horas del día es la Policía Nacional. Y la policía, que claro, requiere una reforma estructural que depende del gobierno nacional alrededor de la doctrina policial, requiere también, yo diría algo así como una limpia, es decir, que la gente vuelva a confiar en la policía. O sea, no es posible que uno llegue a un barrio y la gente le diga que no denuncia, porque ¿para qué si la policía tiene presunta complicidad con las bandas o con el jíbaro que hay en el barrio? Entonces, porque la gente lo dice en los barrios que no siente como esa seguridad de parte de la policía. Allí también tiene que haber un fortalecimiento de esos espacios que se encargan de alguna manera de solucionar los conflictos en lo territorial, entiéndase las juntas de acción comunal, los jueces de paz, los centros de conciliación. La policía no tiene por qué estar persiguiendo a la persona que tiene la música a alto volumen a determinada hora de la noche. Eso no es responsabilidad de la policía debe estar encargada de perseguir la criminalidad. Eso lo dice el código de policía. Sí, exacto, pero no deberíamos dejar que eso lo haga la policía. O sea, imagínese usted un policía que podría estar persiguiendo la criminalidad al lado, que están robando, claro, y está golpeando son temas, concejal, de convivencia. Si la idea es transitar hacia una policía completamente civil. Pero en el tema de la policía no tiene por qué encargarse de eso. O sea, también voy al tema del conflicto como tal en lo social, pero además también tiene que haber un enfoque diferencial y de género en materia de seguridad, y es de qué manera acompañamos a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Y un tema, termino rápidamente, María Camila, que tiene que ver con el tema de infraestructura, espacios iluminados, que no hayan puntos ciegos en la ciudad de Bogotá, y espacios seguros para las mujeres. Estamos en Zona Franca, hemos transitado por los temas de movilidad, Transmilenio, el metro, la esperanza que tienen los bogotanos de por fin tener metro en la capital del país, pero también muy seguramente va a ser tema de discusión lo que tiene que ver con la ampliación, la construcción de una importante vía para ampliar la muy conocida Avenida Boyacá, que es lo que tiene que ver con la reserva Tomás Van der Hamen, por lo que ya la CAR ha dado un permiso. Estarían comprometidas por lo menos 20.000 hectáreas, y hay allí una gran oposición de Susana Muhammad, que fue concejal de Bogotá y es hoy la actual ministra de Ambiente. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, de vuelta en Zona Franca, hablando de Bogotá, de política, ya en la fase final. Concejal Carrillo, su reflexión final. Algunos me preguntan, me piden que le traslade la pregunta sobre la experiencia del polo en el poder, gobernando Bogotá. Pues bueno, Lucho Garzón creo que tuvo unos aciertos en lo social, no tanto en lo político. Terminó bailando la cereje en una tarima con Uribe, y pues lamentablemente Samuel Moreno violó la confianza que le dieron los bogotanos y pues terminó preso, y su vida entera pues básicamente fue condenado a cadena perpetua. Pero yo a ninguno los conozco. Yo a Lucho Garzón lo tuve en algún debate, pero a Samuel Moreno, o sea, yo estaba en la Pero va con el loguito del Polo Democrático, ¿eso no cree que se lo van a castigar al final? Pues yo creo que
yo hago parte de un partido que pues hace muchos años dejó atrás esa carga, ese lastre. Eso es como si nosotros le pidiéramos al Partido Liberal que respondiera por Pablo Escobar. Pues no lo hace, ¿no? Pero pues es así, son cosas del pasado que yo creo que la ciudad está suficientemente preparada para recibir una propuesta diagnosticada seria, que además hago la cuña a María Camila, vamos a presentar el próximo 7 de julio a los bogotanos. El programa de gobierno está listo, esto no es que yo voy a hacer el viaje al mundo en 80 días. Lo tengo ya. Esto no es el viaje al mundo en 80 días y entonces escribo un guión que voy a radicar como programa de gobierno, no. Esto es un programa de gobierno diagnosticado, que se puede hacer, que es factible y que vamos a presentar en la ciudad del 7 de julio. Doctor Lara, como aquí estoy en turno de reflexión ya de cierre, ¿con quién se imagina usted una final o una pelea final por la alcaldía de Bogotá? Es muy incierto, para serle franco. Digamos, no sabemos qué haga concretamente Gustavo Petro, más allá de la izquierda, porque él tiene que jugar de alguna manera. Carrillo de pronto es muy libre para hacer ficha de alguien. No sé a quién ponga o qué haga, pero le veo muchas dudas a Gustavo Bolívar. Robledo, pues yo lo veo que es un poco tóxico para la izquierda, porque lo veo un poco como un traidor de la izquierda, un poco como ve la derecha Santos. Por otro lado, pues Galán, pues es el candidato de Germán Vargas y de Peñalosa. Entonces, pues él va a jugar, pues va a tener mucho apoyo económico de todo el sistema de buses y toda esa gente, pues porque tienen mucho en juego. ¿Y quién más queda ahí? Oviedo, pues es de manera tímida un poco un candidato del Centro Democrático, de unos senadores en particular del Centro Democrático. No sé la verdad. Una campaña es, a mí me maman gallo por ahí que me dicen japilar a veces, una campaña es como un ring, es lo más parecido al boxeo, es el ring, usted se tiene que subir y todavía ese ring como que no está abierto. La campaña no ha empezado realmente. Bueno, nos vamos a inscribir y cuando ya la gente se suba al ring y sepa encajar, ahí sabremos realmente quién puede dar, porque hay productos muy consentidos en los medios que llevan meses tratándolo de vender, de metérselo por los ojos a la gente en los medios, pero la gente todavía no los ha visto aquí en el ring. Aquí en el ring, a ver de qué son capaces. Esperaremos en el ring. Concejal Sánchez, sobre la policía, usted fue muy activa en las pasadas manifestaciones en lo que se llamó el estallido social. Me preguntan sobre ese pasado de críticas, de malquerencias con la policía, ¿cómo las tramitaría? Mira, yo no soy antipolicía, yo soy antibrutalidad policial. Y creo que la policía como cuerpo civil armado que garantiza el derecho de la ciudadanía debe operar tal cual. Y recuperar la confianza de la ciudadanía. Yo tengo en serio, digamos, esperanzas que de verdad en el Congreso de la República se tramite esa reforma estructural a la policía que permita darle un viraje de información en materia de derechos humanos, que yo sí creo que es importante y eso sí se puede hacer desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, de poder generar espacios de formación con enfoque diferencial que me parece a mí tan necesario. Mira, en la pandemia la policía persiguió a la población trans de una manera inhumana. Pero adicional a eso, digamos, todo el tema de la protesta social, yo creo que el tratamiento y el enfoque a la protesta social debe ser diferente de parte del Estado y tiene que ir a solventar las demandas por las cuales la gente decide salir a la calle y no mandarle el SMAT de una. Digamos que... Usted vio las dos caras en la marcha, abuso policial, que lo vimos en algunos casos, pero también ataque a la fuerza pública. Ahí hay un tema, y es que una cosa es lo que corresponde al artículo 6 de la Constitución Política y lo que le corresponde a un particular. Y digamos que en el artículo 6 de la Constitución Política todo funcionario público responde tanto por acción como por omisión. Y desafortunadamente, cuando uno está desde un espacio fungiendo como Estado, tiene una responsabilidad mayor sobre la ciudadanía, ¿sí? Y es poder garantizarle derechos a esa ciudadanía. Y fíjate que en lugar de garantizar el derecho a la movilización, el derecho a la protesta social, lo que hacía era dispersarse la movilización. Y de alguna manera lo que hemos vivido o lo que vivimos en el estallido social en el 2021, en el 2019 fue una sistemática violación a derechos humanos. Estamos hablando de 89 personas que fueron asesinadas en el marco de la protesta social. Lo que pasa, no todas corresponden obviamente a la fuerza pública, lamentablemente, de lo que está comprobado, ¿no? Se me agotó el tiempo. Me encantaría seguir conversando sobre estos temas, que es muy interesante ese tema de la policía, porque es cierto, hubo abuso policial, pero también es cierto, hubo ataque a la fuerza pública en ese intento por conceder derechos y mantener la autoridad. Estamos en Zona Franca, bueno, llegamos ya al final de Zona Franca, concejal Heidi Sánchez, un gusto como siempre
siempre tenerla aquí en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, María Camila, y pues para todas y todos los televidentes, muy buena noche. Gracias, doctor Rodrigo Lara, un placer. Camila, gracias por la invitación. A usted por aceptar este diálogo, concejal Carrillo. Gracias, me alegra mucho volverlo a ver aquí. 7 de julio, el lanzamiento de mi programa. Esperaremos aquí, ya yo lo tengo, esperaremos aquí en Zona Franca una nueva emisión para seguir hablando de política, para seguir conversando, por supuesto, del gobierno y de las grandes ciudades. Llegamos al final de Zona Franca, los invito para que queden con la programación habitual en Red Más. Que tengan una feliz noche, que descansen. Muy bien.